Vamos a un ejercicio que dice calcular la medida del ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D, teniendo en cuenta las medidas de los ángulos dados. Entonces aquí podemos ver esta figura, nos piden hallar el ángulo A, es decir, este ángulo, el ángulo B, que está acá, es un ángulo interior, al igual que el ángulo C es un ángulo exterior y el ángulo D también un ángulo exterior. Entonces algo similar al ejercicio anterior, nos piden dos ángulos internos y dos externos. Vamos a calcular entonces primero el ángulo A. Acá como podemos ver, y lo hemos dicho en ejercicios anteriores, esto es un ángulo llano, es decir, de 180 grados, lo cual quiere decir que si yo sumo el valor de 140 grados más el ángulo A, esto me va a dar 180 grados, que es lo que corresponde al ángulo llano. Entonces el ángulo A es el valor que le hace falta a 140 para llegar a 180. Aquí pues podemos ver que corresponde a un ángulo de 40, ya que 140 más 40 da 180. De esta manera lo podemos determinar directamente o si no, pues hacemos la resta. 180 menos 140, eso me va a determinar el ángulo A. 8 menos 4, 4 y 1 menos 1, 0. Quiere decir que el ángulo A tiene un valor de 40 grados. Y acá ya podemos ver la primera respuesta, que es que el ángulo A es igual a 40 grados. Vamos ahora a calcular el ángulo B. Para esto vamos a utilizar la propiedad de los triángulos que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre 180 grados. Quiere decir que si sumo el ángulo A más el ángulo B, que son los dos interiores, más el ángulo de 55 grados, que es el otro ángulo interior, eso me da 180 grados. El ángulo A lo acabé de hallar, corresponde a 40 grados más el ángulo B más 55 grados es igual a 180 grados. Entonces, igual que en los ejercicios anteriores, lo que tenemos que hacer es sumar los datos que conocemos, es decir, 55 más 40, tenemos acá 5 y 5 y 4, 9 da 95. Y luego tomamos 180 grados y le restamos el resultado de esta suma, es decir, 95. Entonces aquí tenemos 5, 10 menos 5, 5, 17 menos 9, 8. Lo cual quiere decir que el ángulo B tiene una medida de 85 grados. Ahí ya hallamos entonces el ángulo B. Para el ángulo C podemos utilizar dos métodos como vimos en un ejercicio anterior y explicaba. Un método es, esto es un ángulo llano. Un ángulo llano. Entonces quiere decir que mide 180 grados. O podemos decir, aplicando una propiedad de los triángulos que dice que cualquier ángulo externo, en este caso el ángulo C, es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. En este caso, los dos ángulos internos que no son adyacentes a este son el ángulo A y 55, ya que el adyacente es B, que es el que está adyacente, quiere decir que está ahí al lado. Entonces, podemos ver que el ángulo B es adyacente. Entonces, el ángulo C corresponde a la medida de los dos ángulos interiores no adyacentes, es decir, el ángulo A o y más 55. Si lo hacemos por ese método, entonces tendríamos que sumar el ángulo A, que nos dio un valor de 40 grados, más 55 grados, serían los dos. Entonces, 55 más 40 da 95. De esta manera hallamos el ángulo C. La podemos hallar si queremos de la otra manera, tomando 180 y a 180 restarle el ángulo de 85, que sería el ángulo B, y obtendríamos el mismo resultado. Nos haría falta entonces el ángulo D. El ángulo de pues, lo podemos hallar con esta misma metodología. Quiere decir que el ángulo D
es un ángulo externo, va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. El ángulo adyacente al ángulo D es el de 55. Entonces la suma de los dos ángulos no adyacentes, los ángulos internos no adyacentes, es A y B. Son los dos ángulos no adyacentes. Entonces eso quiere decir que el ángulo D corresponde a la suma del ángulo A más el ángulo B. Entonces el ángulo D sería igual. El ángulo B, como calculamos, tiene una medida de 40 grados. El ángulo B tiene una medida de 85 grados. Entonces lo que tendríamos es que sumar 40 más 85. 0 más 5, 5. 8 y 4, 12. Lo cual quiere decir que el ángulo D tiene una medida de 125 grados. Listo. De esta forma quedan calculados los cuatro ángulos que nos pedían. Aquí utilizamos para los ángulos externos otro método aplicando una propiedad, pero también lo podemos hacer con la suma del ángulo llano, como calculamos el ángulo A y el ángulo B. Cualquiera de los métodos es completamente válido. De esta manera entonces queda resuelto el ejercicio.